Croacia. Fueron a Dinamarca y perdieron. Los croatas ya solo aspiraban a la reclasificación y se jugaron todo contra Eslovenia. Davor Šuker y Alen Bokšić cumplieron con su naturaleza. Marcaron los goles y metieron a Croacia en la última instancia para ir al Mundial. En la reclasificación frente a Ucrania, los croatas ahora sí aprovecharon el jugar ante su gente. Triunfo de 2-0, luego un empate como visitantes y finalmente llegó el boleto al Mundial. Lo define como un goleador nato. Equipo muy fuerte, pero como dije antes, Šuker es el que sobresale, es un goleador nato. Prosinecki, este último, un fenómeno juvenil que ha pasado por los grandes clubes de Europa, pero con demasiados altibajos en su carrera. Hoy ha vuelto al Zagreb, su club de siempre, escribir su propia historia. Así juega el equipo de Croacia, señoras y señores. Ladić, el portero. Después la defensa, donde los croatas tienen dos jugadores muy buenos. Uno de ellos es Juric. Está también Simic, Bilic, Stanic y Jarni, esta gran figura del equipo de Croacia. Pero en el medio campo y hacia adelante es donde están las grandes estrellas, los grandes protagonistas de este fútbol. Asanovic, Boban, Prosinecki, jugadores internacionales todos ellos de reconocidísima calidad. Jugadores que han actuado en equipos importantes. Y adelante, dos excelentes, Bokšić y Šuker. Un gran equipo tiene Croacia. Roberto. Poco tiempo compitiendo, en otras ocasiones le ha faltado, por ejemplo, a representativos yugoslavos.